Un jeque multimillonario humilla a una conserje por comer sobras de su fiesta sin saber que ella es la única persona que conoce el paradero de su hermana desaparecida hace 15 años. Lo que sucede después derretirá tu corazón y revelará un secreto de familia que cambiará sus vidas para siempre. Una historia que demuestra que la verdadera riqueza se mide en actos de bondad y te hará creer nuevamente en el destino. La noche caía sobre Dubái, como un manto de terciopelo oscuro tachonado de luces doradas. En el piso 42 del prestigioso edificio Al Farouk, el salón principal resplandecía con la opulencia característica de las celebraciones del jeque Rashid bin Khalid Al Mansur. Candelabros de cristal Swarovski proyectaban prismas de luz sobre las paredes de mármol blanco, mientras invitados vestidos con trajes de diseñador y abayas bordadas con hilo de oro conversaban en tonos discretos, sosteniendo copas de champán rosado que costaban más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Rashid observaba la escena desde su posición privilegiada junto a las ventanas del piso al techo, que ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada. Vestía una candura blanca inmaculada, con detalles en hilo de plata, su kefiyé negro sujeto con una gal de oro que había pertenecido a su abuelo. A sus 35 años, era la imagen perfecta del éxito. Alto, de facciones marcadas que hablaban de generaciones de linaje noble, ojos color ámbar que podían ser cálidos o gélidos según su estado de ánimo. Esta noche eran definitivamente lo segundo. Todo en aquella fiesta de aniversario de su empresa, Al Mansur Holdings, estaba calculado al milímetro. Cada detalle gritaba perfección. Las rosas importadas de Ecuador, que costaban $500 el arreglo, el caviar servido en cuencos de hielo esculpido, los violinistas que interpretaban melodías árabes clásicas mezcladas con piezas de Vivaldi. Pero detrás de su expresión impasible, Rashid sentía un vacío que ninguna cantidad de lujo podía llenar. Jeque Al Mansur, la velada ha sido espléndida, comentó el embajador británico, acercándose con una sonrisa diplomática. Sus logros en el sector inmobiliario son verdaderamente impresionantes. Es muy amable, respondió Rashid con cortesía automática, la que había perfeccionado después de años de eventos similares. Aunque el verdadero mérito pertenece a mi equipo, las palabras sonaban huecas, incluso para sus propios oídos. Sabía que estaba representando un papel, siendo la versión de sí mismo que todos esperaban ver. El magnate implacable, el heredero perfecto de un imperio construido sobre arena y ambición. Lo que nadie sabía era que cada noche, cuando regresaba a su apartamento penthouse vacío, Rashid abría el mismo cajón de su escritorio y contemplaba la misma fotografía desgastada de una niña de ojos brillantes y sonrisa traviesa. Su hermana menor, Amira, 15 años. 15 años desde aquella tarde en el mercado de especias, cuando ella tenía solo 12 años y él 20. Un momento de distracción, una multitud demasiado densa, y Amira se había desvanecido como el humo. La búsqueda había consumido años de su vida y millones de su fortuna. Investigadores privados, contactos en gobiernos de 3 continentes, recompensas que aumentaban cada año. Nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. El fracaso en encontrarla había transformado a Rashid. El joven idealista que soñaba con usar la riqueza de su familia para crear oportunidades para los menos afortunados, había endurecido su corazón, levantando muros tan altos como los rascacielos que construía. Si no podía salvar a su propia hermana, ¿qué derecho tenía de pretender ayudar a extraños? Señor, la banda está lista para el último set, informó Tariq, su asistente personal.
materializándose a su lado con la eficiencia silenciosa que Rashid apreciaba. Perfecto. Asegúrate de que los invitados tengan lo que necesiten. Quiero que esta noche sea memorable. Memorable. La palabra le dejaba un sabor amargo. ¿Cuántas noches memorables había organizado? ¿Cuántas sonrisas había fingido? ¿Cuántos brindis había alzado por éxitos que se sentían vacíos? Pero era más fácil mantener la máscara que enfrentar el vacío debajo. La fiesta continuó hasta pasada la medianoche. Cuando el último invitado finalmente se retiró con elogios efusivos y promesas de futuras colaboraciones, Rashid se aflojó el lagal y suspiró profundamente. Su reflejo en las ventanas le devolvía la mirada. Un hombre que lo tenía todo y nada a la vez. ¿Necesita algo más esta noche, señor?, preguntó Tariq, supervisando al equipo de catering que comenzaba a recoger. No, puedes retirarte. Buen trabajo. Gracias, señor. El equipo de limpieza llegará a las 6 de la mañana para hacer la limpieza profunda. Rashid asintió distraídamente, ya perdido en sus pensamientos mientras caminaba hacia su oficina privada conectada al salón. Necesitaba revisar unos contratos antes de poder permitirse descansar. El trabajo era su refugio, la única cosa que podía controlar en un mundo que le había arrebatado lo más preciado. No vio a la mujer que apareció en el salón 40 minutos después. Laila Martínez tenía 30 años, pero las preocupaciones constantes habían grabado líneas prematuras alrededor de sus ojos color café. Vestía el uniforme azul marino de la empresa de limpieza nocturna, su cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica. Empujaba un carrito de limpieza que había visto días mejores, sus ruedas chirriando suavemente sobre el mármol pulido. Era su tercer trabajo. Durante el día trabajaba como recepcionista en una clínica dental. Por las tardes cuidaba a 2 niños de una familia expatriada y de madrugada limpiaba los edificios corporativos de la zona financiera de Dubái. Había llegado a los Emiratos 3 años atrás desde Colombia, huyendo de una situación desesperada, con nada más que una mochila y la determinación férrea de construir una vida mejor. Mientras comenzaba a recoger las copas abandonadas y apilar los platos sucios, el aroma de la comida sin tocar le recordó que no había cenado. Su último descanso había sido a las 3 de la tarde, y ahora su estómago gruñía con insistencia. Miró hacia la oficina donde la luz aún brillaba. El jeque seguía allí, concentrado en sus documentos, ajeno a su presencia. La mesa principal quedaba un plato casi intacto, cordero asado con especias, arroz con azafrán, vegetales rostizados que parecían sacados de una revista culinaria. Laila sabía las reglas, no debía tocar nada excepto para descartarlo, pero la comida terminaba en la basura de todos modos y ella no había comido proteína en 3 días. Su presupuesto apenas alcanzaba para arroz, lentejas y pan. Carne era un lujo que no podía permitirse. Miró nuevamente hacia la oficina. El jeque estaba de espaldas, hablando por teléfono. Con manos temblorosas, Laila tomó un tenedor limpio de su carrito y probó un bocado del cordero. Casi llora cuando el sabor explotó en su boca. Era tan delicioso, tan lleno de especias que no probaba desde que salió de casa. Le recordó a las comidas dominicales de su abuela, a tiempos cuando la comida significaba amor en lugar de simple supervivencia. Estaba dándose un segundo bocado, diciéndose que solo uno más, cuando una voz la congeló en su lugar. ¿Qué diablos estás haciendo? Laila soltó el tenedor como si quemara, se giró para encontrar a Rashid de pie a pocos metros, su expresión una mezcla de incredulidad y disgusto. El corazón de ella latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Yo
Lo siento mucho, señor. Yo solo... ¿Estabas comiendo sobras? La voz de Rashid era gélida, cada palabra afilada como cristal roto. ¿Tienes idea de lo inapropiado que es eso? Layla sintió que sus mejillas ardían de vergüenza. Bajó la mirada al piso pulido, deseando que se la tragara la tierra. Lo siento muchísimo. No volverá a pasar. Yo no he comido y pensé que iba a la basura de todos modos. ¿Y eso te da derecho a ayudarte?, interrumpió Rashid. La fatiga y el estrés acumulado de años encontraron un blanco fácil. No estaba realmente enojado con esta mujer. Estaba enojado con el mundo, con el destino, consigo mismo. Pero en ese momento, ella estaba allí. Este edificio tiene estándares, reglas. No puedes simplemente tomar lo que quieras. Tiene razón, señor. Fue una falta de juicio terrible, murmuró Layla, parpadeando rápidamente para contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. No podía perder este trabajo. Ya debía 2 meses de renta. Por favor, no reporte esto. Necesito este trabajo. Prometo que nunca... No necesitas comer sobras, dijo Rashid, y había algo extraño en su tono. Algo que no era exactamente crueldad, pero tampoco amabilidad. Si no puedes permitirte alimentarte adecuadamente, quizás deberías reconsiderar tu situación laboral. Las palabras cayeron entre ellos como piedras. Layla levantó la mirada y por un momento sus ojos se encontraron. Rashid vio algo en ellos que lo desconcertó. No había rabia ni resentimiento, solo una profunda tristeza que reconocía demasiado bien. Era la mirada de alguien que había perdido algo fundamental. «Entiendo, señor», dijo ella en voz baja. «Terminaré mi trabajo y me iré». «No, déjalo. Puedes irte ahora». Layla asintió, abandonando su carrito y caminando hacia la salida con toda la dignidad que pudo reunir. Cada paso se sentía como atravesar barro espeso. En la puerta se detuvo y se giró. «Para su información, señor», dijo, y su voz temblaba pero había acero debajo. «No reconsideraré mi situación laboral. Algunas personas trabajamos 3 empleos no porque seamos malas planificando, sino porque la vida nos puso en circunstancias que usted nunca entendería desde su torre de marfil. Algunos comemos sobras, no por elección, sino porque estamos enviando cada centavo a casa para mantener a nuestras familias con vida. Pero tiene razón en una cosa. Hay estándares, y algunos de nosotros los mantenemos incluso cuando estamos muriendo de hambre». Se fue antes de que Rashid pudiera responder, dejándolo solo en el vasto salón que de repente se sentía demasiado vacío, demasiado frío. Sus palabras resonaban en el silencio. Rashid se quedó mirando la puerta, cerrada, sintiendo algo incómodo retorciéndose en su pecho. Regresó al plato de comida abandonado, al tenedor caído junto a él. Había juzgado, había condenado, había ejercido el tipo de crueldad casual que solo la riqueza permite. Y lo peor era que ni siquiera estaba realmente enojado con ella. Estaba enojado con un mundo que se había llevado a su hermana y nunca se la devolvió. Se sirvió un vaso de whisky y se hundió en uno de los sofás de terciopelo. La imagen de esa mujer, Layla, recordó haber visto su nombre en la etiqueta del uniforme. Persistía en su mente. La forma en que había mantenido su dignidad incluso mientras se disculpaba, la fiereza silenciosa en sus últimas palabras, la familiaridad perturbadora en sus ojos tristes. Lo que Rashid no sabía era que Layla acababa de convertirse en algo más que una extraña humillada. Acababa de convertirse en la clave de un misterio que había consumido 15 años de su vida, porque Layla Martínez guardaba un secreto, uno que había jurado nunca revelar. Y ese secreto tenía un nombre: Amira. 3 días pasaron antes de que Rashid pudiera sacarse el incidente de la cabeza. Se sumergió en el trabajo con su intensidad habitual,
cerrando un trato de $200 millones para desarrollar un complejo hotelero en la costa, pero la concentración le fallaba en los momentos más inoportunos. Veía a Laila en su mente durante reuniones importantes, su postura derrotada, las manos temblorosas, la forma en que había tragado su orgullo para disculparse, y luego su transformación en la puerta, ese destello de fuerza que sugería que había mucho más bajo la superficie. «Señor, ¿está escuchando?». Rashid parpadeó, dándose cuenta de que su director financiero llevaba varios segundos esperando una respuesta. «Perdona, Samir», continúa. Pero incluso mientras asentía en los lugares apropiados, su mente vagaba. Había algo en aquella mujer, algo que no podía nombrar, pero que lo perseguía como un fantasma. ¿Por qué había reaccionado tan duramente? Él no era naturalmente cruel, o al menos no solía serlo. La respuesta lo incomodaba, porque verla desesperada le recordaba su propia impotencia. Cada persona sufriendo era un espejo de su fracaso en proteger a Amira. Si cerraba su corazón lo suficiente, si se rodeaba de suficiente riqueza y control, quizás podría olvidar que había cosas que el dinero no podía comprar, como respuestas, como cierre, como paz. Esa noche, Rashid hizo algo que no había hecho en años. En lugar de quedarse trabajando hasta el agotamiento, regresó a su penthouse a las 8. Su hogar era un testimonio del diseño moderno, líneas limpias, paleta de colores neutros, arte contemporáneo en las paredes. Todo perfectamente curado, nada personal, excepto su estudio. Cerró la puerta tras de sí y se dirigió al archivador que nunca cerraba con llave porque nadie más entraba allí. Extrajo una carpeta gruesa, desgastada por los años de manejo constante, la investigación sobre Amira, cientos de páginas, informes de detectives, registros de orfanatos, fotografías borrosas de niñas que podrían ser ella, pero nunca lo eran. Líneas de investigación que llevaban a callejones sin salida. Abrió el archivo en su escritorio, pasando las páginas, aunque se las sabía de memoria. Amira a los 10 años, con su ropa tradicional para Eid, su sonrisa mostrando el hueco de un diente que acababa de perder. Amira a los 11, sentada en la biblioteca familiar, rodeada de libros, sus ojos brillantes de inteligencia. Amira a los 12, la última fotografía, tomada 3 días antes de que desapareciera. «¿Dónde estás, pequeña?», murmuró en la habitación vacía. «¿Sigues viva? ¿Piensas en mí? ¿Me odias por no haberte protegido?». Las preguntas eran viejas, desgastadas por la repetición, pero nunca perdían su capacidad de cortarlo. Su padre había muerto 5 años atrás, su corazón finalmente rindiéndose bajo el peso de la pérdida. Sí, su madre vivía en un estado de melancolía distante en la casa familiar, rodeada de memorias. Rashid era ahora el jeque Al-Mansur, portador del legado familiar, pero el título se sentía como una carga más que un honor. El timbre de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Tariq. «Señor, disculpe la interrupción. Hay un asunto que requiere su atención». «¿Qué sucede?». «Es sobre el incidente de hace 3 noches, con la trabajadora de limpieza». Rashid se tensó. «¿Qué hay con eso?». Su supervisor presentó una queja formal. Aparentemente, ella reportó el incidente honestamente antes de que usted pudiera y ahora la están amenazando con despedirla. El supervisor quiere saber si desea presionar cargos por... Tariq hizo una pausa incómoda. «Por robo». «¿Robo?». La palabra salió más aguda de lo que Rashid pretendía. Era comida que iba a ser desechada. «Sí, señor, pero técnicamente las reglas establecen que no voy a presionar cargos por algo tan ridículo», cortó Rashid. «Dile al supervisor que deje el asunto». «Entendido. Sin embargo, señor,
incluso sin cargos, la política de la empresa dicta que ella sea terminada. El supervisor está esperando su confirmación para proceder. Rashid cerró los ojos. Una decisión simple, un gesto de su mano y esta mujer perdería uno de sus 3 trabajos. Probablemente terminaría en una situación aún más desesperada. Y él continuaría con su vida, aliviado de no tener que pensar más en aquellos ojos tristes que le recordaban demasiado a su propia pérdida. Pero algo se reveló en su interior, una voz pequeña, casi olvidada, que sonaba sospechosamente como la que tenía a los 20 años, antes de que el cinismo tomara el control. «No», dijo abruptamente, «no la despidan». «Señor, de hecho quiero hablar con ella. Personalmente, arregla una reunión mañana en mi oficina». Hubo una pausa sorprendida del otro lado de la línea. «¿Está seguro, señor?» «¿Estoy tartamudeando, Tariq?» «Por supuesto que no». «Señor, haré los arreglos». Después de colgar, Rashid se quedó mirando el archivo abierto de Amira. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué le importaba el destino de una extraña? Pero incluso mientras se hacía la pregunta, conocía la respuesta. Porque en algún lugar del mundo, su hermana menor podría estar limpiando pisos, pasando hambre, siendo juzgada por extraños, y él quería creer que alguien, en algún lugar, le mostraría la bondad que él no había mostrado esa noche. Además, había algo en Laila Martínez, algo que reconocía, una familiaridad que no podía nombrar, pero que tiraba de él como la corriente de un río. Lo que no sabía era que esa familiaridad no era coincidencia. Era el eco de una promesa hecha hace 15 años, en un mercado polvoriento, entre una niña asustada y la joven que se convirtió en su salvadora, esperando el inevitable despido. Había sido honesta con su supervisor, explicando el incidente antes de que pudiera ser descubierto de otra manera, pero la honestidad rara vez era recompensada en su experiencia. Ahora, sentada en la sala de espera fuera de la oficina del jeque Al-Mansur, en la torre corporativa que llevaba su nombre, se sentía pequeña e insignificante. Las paredes eran de vidrio y acero, la decoración minimalista pero claramente costosa. Otros empleados pasaban con expresiones de propósito determinado, vestidos en trajes impecables, hablando en tonos confiados sobre mercados y márgenes. Ella vestía su mejor ropa, unos pantalones negros que había comprado de segunda mano y una blusa blanca que había planchado 3 veces esa mañana, pero aún se sentía fuera de lugar, como una mancha en un lienzo en blanco. «Señorita Martínez, el jeque la recibirá ahora», anunció una asistente elegante, señalando hacia las puertas dobles de madera oscura. Laila respiró profundamente y entró. La oficina era exactamente lo que esperaba, enorme, con vistas de la ciudad desde ventanas del piso al techo, muebles que probablemente costaban más que todo lo que ella poseía. Pero lo que no esperaba era la expresión en el rostro de Rashid cuando levantó la vista de su escritorio. No era el disgusto frío de aquella noche, era algo más complicado, algo que casi parecía arrepentimiento. «Siéntate, por favor», dijo, señalando uno de los sillones frente a su escritorio. Laila obedeció, manteniendo la espalda recta, las manos cruzadas en su regazo. No iba a mostrar miedo, sin importar lo que viniera. Rashid estudió a la mujer frente a él. A la luz del día, pudo ver detalles que había pasado por alto. La forma en que sostenía su barbilla alta, a pesar del nerviosismo evidente en sus manos, la inteligencia aguda en sus ojos, las pequeñas cicatrices en sus nudillos que hablaban de trabajo duro. Había una dignidad en ella que ninguna cantidad de ropa cara podría comprar. Primero, comenzó, y las palabras se sentían extrañas en su boca porque rara vez las decía. «Quiero disculparme por cómo te hablé esa noche. Fue innecesariamente cruel». Laila parpadeó,
claramente sorprendida. Yo agradezco eso, señor. Estaba teniendo una noche difícil, pero eso no es excusa. Tú estabas haciendo tu trabajo y yo... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Reaccioné de manera exagerada a una situación que no lo ameritaba. Aún así estuve equivocada al tomar la comida sin permiso, dijo Layla en voz baja. Entiendo si necesita despedirme. No te voy a despedir. Ella levantó la vista bruscamente. No. De hecho, tengo una proposición que hacerte. Layla esperó, su corazón latiendo con fuerza. Había aprendido que las proposiciones de hombres ricos rara vez eran lo que parecían. Rashid se recostó en su silla observándola. Tariq me informó que trabajas 3 empleos. Eso es impresionante, pero también insostenible. Es lo que necesito hacer. ¿Y si te ofreciera un solo trabajo que pagara lo mismo que tus 3 trabajos combinados? Layla frunció el ceño. ¿Haciendo qué? No tengo habilidades especializadas, señor. Soy recepcionista, niñera, trabajadora de limpieza. No hay nada que pueda hacer por usted que valga ese tipo de dinero. Necesito a alguien para organizar mi hogar, dijo Rashid, la idea formándose mientras hablaba. Alguien que supervise el servicio de limpieza, organice comidas, coordine con proveedores, una gerente de hogar. Usted tiene gente para eso, señor. Tiene asistentes, personal para mi oficina. Pero mi hogar personal, miró hacia la ventana, está descuidado. Trabajo todo el tiempo. Necesito a alguien que lo maneje. No era completamente cierto. Tenía un servicio que venía semanalmente, pero mientras miraba a Layla, una idea diferente tomaba forma. Había algo en ella, algo familiar que no podía identificar, pero que lo atraía, como un enigma sin resolver. Y quizás, si la conocía mejor, podría identificar qué era y finalmente sacársela de la cabeza. Además, y esta parte lo sorprendió incluso a él mismo, quería compensar, no solo por su crueldad de aquella noche, sino por todas las veces que había cerrado su corazón, que había elegido la indiferencia sobre la compasión. Ayudar a esta mujer no devolvería a Amira, pero quizás haría que el reflejo en el espejo fuera un poco más fácil de enfrentar. Layla lo estudiaba con sospecha. ¿Por qué haría esto por mí? Nadie es tan generoso sin razón. Tienes razón en desconfiar, admitió Rashid. Pero te aseguro que mis intenciones son profesionales. Tendrías tu propia habitación en el ala de servicio, horarios regulares, 2 días libres a la semana, seguro médico y un salario de 15,000 dirhams al mes. Layla ahogó un grito. Era casi el doble de lo que ganaba con sus 3 trabajos combinados y sin las horas agotadoras. Eso es demasiado generoso, señor. Es el mercado estándar para una gerente de hogar calificada, mintió suavemente. Entonces, ¿qué dices? Layla quería decir sí. Dios, ¿cómo quería decirlo? Pero años de supervivencia le habían enseñado que nada era gratis. Siempre había un precio. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Rashid asintió, respetando la cautela. Tómate el tiempo que necesites. Aquí está mi tarjeta personal. Llámame cuando decidas. Se puso de pie, extendiendo la mano. Layla la estrechó, notando que su apretón era firme pero no agresivo. Sus ojos color ámbar la estudiaban con una intensidad que la hacía sentir vista de una manera que era a la vez incómoda y extrañamente reconfortante. Una cosa más, dijo mientras ella se dirigía a la puerta. ¿De dónde eres, Layla? De Colombia, señor. ¿Y tu familia? Algo cambió en la expresión de Layla. Una puerta cerrándose. No tengo familia, señor. Era mentira, pero una que había contado tantas veces que casi se sentía como verdad.
porque la familia que tenía no era la que le había dado la sangre, era la que había elegido salvar hace muchos años en circunstancias que aún la perseguían en sueños. «Entiendo», dijo Rashid, aunque claramente no lo hacía. «Bueno, piensa en mi oferta». Laila salió de la oficina en un torbellino de confusión. El jeque Al-Mansur era un enigma. Cruel una noche, disculpándose la siguiente, ofreciéndole un trabajo que parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué quería realmente de ella? Lo que no sabía era que la pregunta funcionaba en ambas direcciones, porque Rashid, mirando por la ventana después de que ella se fue, se hacía exactamente la misma pregunta sobre su propia motivación. ¿Por qué esta mujer? ¿Por qué ahora? ¿Qué era esa sensación persistente de reconocimiento cuando nunca la había visto antes de aquella noche? Las respuestas estaban allí, enterradas en el pasado, esperando ser desenterradas. Pero primero, ambos tendrían que enfrentar los secretos que habían guardado tan cuidadosamente, y algunos secretos, una vez revelados, lo cambian todo. Seguro médico, horarios regulares. Era la clase de oportunidad con la que había soñado desde que llegó a Dubái, exhausta y sin un centavo, huyendo de un pasado que la perseguía. Pero la experiencia le había enseñado que los regalos de extraños siempre venían con cadenas adjuntas. Finalmente, se encontró en el pequeño café donde a veces se permitía gastar 10 dirhams en un café cuando la vida se volvía demasiado abrumadora. Se sentó en un rincón, pidió su café con leche habitual y sacó su teléfono. Tenía que hablar con alguien, y solo había una persona en el mundo que entendería la complejidad de su situación. Marcó el número que conocía de memoria, esperando mientras sonaba. Finalmente, una voz joven y alegre respondió en árabe. «Laila, no esperaba tu llamada hasta el viernes». «Hola, mi tesoro», dijo Laila, y su voz se suavizó automáticamente. «¿Cómo estás?» «Bien. La señora Fátima me dejó ayudar a hacer pan hoy. Casi quemo la primera hornada, pero la segunda salió perfecta». Laila sonrió, imaginando la escena. «Eso es maravilloso. ¿Y tus estudios?» «Terminé el curso de literatura inglesa. Ahora estoy empezando con historia del arte». «Es fascinante, Laila. Hay tanto que no sabía sobre...» «Amira», interrumpió Laila gentilmente. «Necesito hablar contigo sobre algo importante». Hubo una pausa. Cuando la joven habló nuevamente, su voz había madurado, la alegría reemplazada por cautela. «¿Qué sucede? ¿Estás bien? ¿Necesitas dinero?» «Tengo algo. Ahorrado de...» «No, nada de eso. Yo recibí una oferta de trabajo. Una muy buena, pero es complicada. Cuéntame». Laila respiró profundamente y le contó todo. El incidente en la fiesta, el encuentro humillante, la reunión sorprendente de hoy, la oferta que parecía demasiado buena para ser verdad. Mientras hablaba, algo le molestaba, un pensamiento que no podía completar. «¿Y cuál es el nombre de este jeque?», preguntó Amira cuando Laila terminó. «Rashid bin Khalid Al-Mansur, el no...» Silencio del otro lado de la línea fue absoluto, tan completo que Laila revisó su teléfono para asegurarse de que la llamada no se había cortado. «Amira, ¿estás ahí?» «Estoy aquí». La voz de la joven era apenas un susurro. «Laila, dijiste Al-Mansur». «Sí. ¿Por qué? ¿Conoces ese nombre?» Otra pausa larga. Cuando Amira habló nuevamente, había lágrimas en su voz. «Ese es mi apellido de nacimiento, Laila. Rashid Al-Mansur es mi hermano». El café con leche de Laila resbaló de sus dedos, entumecidos, derramándose sobre la mesa. Apenas lo notó. El mundo se había inclinado sobre su eje. «¿Qué? No, eso no puede ser. Tú dijiste que tu nombre era Amira Hassan. Nunca mencionaste...» «Porque tenía miedo», dijo Amira, y ahora estaba llorando abiertamente.
Tenía tanto miedo de que si alguien sabía mi verdadero nombre, me encontrarían los hombres que me secuestraron, los que tú me salvaste de... Espera, espera. Layla sentía que su cabeza daba vueltas. Necesito entender. Tu hermano, Rashid, él sabe que estás viva. Ha estado buscándote. No lo sé, sollozó Amira. Cuando me secuestraron del mercado me llevaron tan lejos. Me dijeron que mi familia había pagado para deshacerse de mí, que nunca me buscarían. Tenía 12 años, Layla. Estaba aterrorizada. Les creí. Layla cerró los ojos, recordando el día que su vida cambió para siempre. Tenía 15 años, trabajando en la casa de una familia en los suburbios de Bogotá. Había visto a los hombres llevando a la niña, claramente de Medio Oriente, claramente asustada, a la casa de al lado. Algo en la desesperación silenciosa de los ojos de la niña había llamado a Layla. Durante semanas observó, planeó y finalmente ayudó a Amira a escapar, usando cada centavo que tenía ahorrado para esconderla, alimentarla, protegerla. Durante años, Amira se quedó con Layla, las dos sobreviviendo juntas en las sombras. Layla le enseñó español, cómo esconderse, cómo ser invisible. Amira nunca había hablado mucho de su familia, excepto para decir que era de los Emiratos y que la habían secuestrado. Layla asumió que era de una familia ordinaria, nunca imaginando que la niña que había salvado era de una de las familias más poderosas de Dubái. Cuando la situación en Colombia se volvió demasiado peligrosa, los hombres que habían secuestrado a Amira aún la buscaban y Layla se había involucrado con las personas equivocadas intentando protegerla. Layla tomó la decisión desgarradora de irse. Llevó a Amira a un refugio seguro dirigido por una mujer llamada Fátima, una expatriada emiratí que hacía preguntas mínimas, y luego huyó a Dubái. Desde entonces había estado enviando dinero, llamando regularmente, planeando el día en que pudiera traer a Amira de manera segura. Y ahora resultaba que el hermano de Amira, el jeque multimillonario que le había ofrecido un trabajo, había estado a metros de distancia. «Tienes que decírselo», dijo Layla, su voz temblando. «Amira, él necesita saber que estás viva. ¿Y si los hombres me siguen encontrando? ¿Y si ponerme en contacto con mi familia pone a todos en peligro? Han pasado 15 años. Esos hombres probablemente ni siquiera están buscando ya. Y tu hermano...» Layla pensó en Rashid, en la tristeza que había vislumbrado bajo su exterior duro. «Creo que te ha estado buscando todo este tiempo. Tengo miedo, Layla». «Lo sé, mi amor, pero has estado escondida el tiempo suficiente. Mereces volver a casa. ¿Y qué hay de ti? Si le digo quién soy, tendrás que explicar cómo me conoces. Todo saldrá a la luz». Layla no había pensado en eso. Su propia historia era complicada, llena de decisiones que había tomado para sobrevivir, cosas que no estaba orgullosa de pero que habían sido necesarias. ¿Cómo explicaría al jeque Al-Mansur que había tenido a su hermana perdida todo este tiempo y nunca se lo había dicho? «No importo yo», dijo finalmente. «Lo que importa es que te reúnas con tu familia. Importas para mí», dijo Amira ferozmente. «Eres más mi familia que la gente que compartió mi sangre. Tú me salvaste, me criaste, me amaste cuando estaba rota. No voy a dejarte enfrentar su ira sola. Entonces lo enfrentaremos juntas», dijo Layla tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. «Pero Amira, esto tiene que suceder. No puedo trabajar para tu hermano, verlo todos los días, sabiendo lo que sé. No sería correcto». Amira se quedó en silencio por un largo momento. «Está bien», dijo finalmente, «pero lo hacemos cuidadosamente. Primero, averigua más sobre él. Asegúrate de que sea seguro, que no esté, no sé, involucrado con las personas que me tomaron. ¿Crees que eso es posible?» «No lo sé.
Tenía 12 años. No entendía la política familiar, los negocios, nada de eso. Solo sé que me dijeron que mi familia me quería muerta y lo suficientemente joven como para creerlo. Laila asintió, aunque Amira no podía verla. Está bien. Tomaré el trabajo. Conoceré a tu hermano y cuando esté segura, absolutamente segura de que eres segura con él, te lo diré. Gracias, Laila. Te amo. Yo también te amo, tesoro. Hablaremos pronto. Después de colgar, Laila se quedó sentada en el café durante mucho tiempo, mirando el líquido marrón derramado sobre la mesa. Todo su mundo se había volcado en el espacio de una llamada telefónica. El jeque que la había humillado era el hermano de la niña que había salvado. El hombre que la había atormentado en sueños durante días era la clave para darle a Amira lo que más quería, su familia de vuelta. Pero primero, Laila necesitaba asegurarse de que Rashid al-Mansur era quien parecía ser. Que el dolor que había vislumbrado en sus ojos era real, que no era parte del mismo mundo oscuro que había robado a Amira de las calles de Dubái 15 años atrás. Sacó la tarjeta de negocios de su bolsillo y marcó el número antes de poder convencerse de lo contrario. Rashid respondió al segundo timbre. Al-Mansur. Jeque Al-Mansur. Soy Laila Martínez. Acepto su oferta. Cuando quisiera que empiece, estaré lista. Hubo una pausa de sorpresa del otro lado, y luego algo que sonaba peligrosamente como alivio. Excelente. ¿Puedes empezar el lunes? Sí, señor. Bien. Tariq te enviará todos los detalles. ¿Y Laila? Sí. Me alegra que hayas aceptado. Colgó antes de que ella pudiera responder, dejándola mirando su teléfono y preguntándose en qué exactamente se había metido. Lo que ninguno de ellos sabía era que al aceptar este trabajo, Laila había puesto en movimiento una serie de eventos que desenterrarían secretos enterrados durante más de una década, pondrían a prueba lealtades y finalmente responderían la pregunta que había perseguido a Rashid durante 15 años. ¿Qué le pasó a Amira? Y la respuesta cambiaría todo. El penthouse de Rashid era exactamente lo que Laila había imaginado y nada como lo esperaba al mismo tiempo. Ocupaba los 2 pisos superiores de uno de los edificios más exclusivos de Dubái Marina, con vistas panorámicas del Golfo Pérsico que quitaban el aliento. El diseño era ultramoderno. Pisos de mármol italiano, muebles de diseñador en tonos neutros, tecnología de vanguardia controlando todo, desde la iluminación hasta la temperatura. Pero a pesar de toda su opulencia, se sentía vacío. No como un hogar, sino como una suite de hotel de lujo. No había fotografías personales en las paredes, no había libros dispersos en las mesas, no había señales de que alguien realmente viviera allí. Era un espacio para existir, no para vivir. Tariq le había dado un tour completo el lunes por la mañana, mostrándole la cocina gourmet que claramente rara vez se usaba, las 3 habitaciones de invitados que nunca habían recibido invitados, el gimnasio privado, el estudio de música con un piano de cola que estaba perfectamente afinado, pero acumulaba una fina capa de polvo. Esta será su habitación, anunció Tariq, abriendo una puerta en el piso inferior. Tiene su propio baño y un pequeño vestidor. El jeque ha especificado que este es su espacio privado y debe tratarse como tal. La habitación era más grande que todo el apartamento de Laila. Tenía una cama queen size con sábanas de algodón egipcio, un escritorio junto a la ventana con vista al puerto deportivo y decoración en tonos suaves de azul y crema. Era sin duda el lugar más hermoso donde había vivido. Sus responsabilidades principales:
continuó Tarik entregándole una carpeta detallada, incluirán coordinar con el servicio de limpieza que viene 3 veces por semana, organizar las comidas del jeque, manejar cualquier entrega o mantenimiento necesario y básicamente asegurarse de que el hogar funcione sin problemas. El jeque trabaja muchas horas y necesita que su espacio personal sea un refugio, no otra fuente de estrés. Entiendo, dijo Layla, hojeando la carpeta. Estaba meticulosamente organizada, con contactos, horarios, preferencias dietéticas, todo lo que pudiera necesitar. ¿Cuándo conoceré al jeque Al-Mansur nuevamente? Él trabaja desde las 7 de la mañana hasta tarde en la noche, la mayoría de los días. Generalmente regresa alrededor de las 9 o 10 de la noche, a veces más tarde. Toma el desayuno aquí a las 6:30 si desea prepararlo o hacer arreglos con el chef que enviamos. Prepararé sus desayunos yo misma, dijo Layla impulsivamente. Si eso está bien. Tarik levantó una ceja. No es parte de sus responsabilidades, pero estoy seguro de que lo apreciaría. Tiene gustos simples, café árabe fuerte, dátiles, labne, pan recién hecho, a veces huevos. Durante los primeros 3 días, Layla apenas vio a Rashid. Ella se levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, dejándolo todo perfectamente arreglado en el comedor antes de que él bajara. Luego, pasaba el día familiarizándose con el penthouse, coordinando con los proveedores, organizando los espacios con toques sutiles que los hacían sentir más acogedores, flores frescas en el vestíbulo, libros cuidadosamente seleccionados en la mesa de centro, velas aromáticas en el baño. Por las noches, preparaba la cena y la dejaba cubierta para que él la calentara cuando llegara. Siempre encontraba los platos vacíos por la mañana, lo que le indicaba que al menos estaba comiendo, pero nunca una nota, nunca un comentario. Era como trabajar para un fantasma. Pero Layla observaba. Oh, cómo observaba. Estudiaba las habitaciones por las que Rashid pasaba más tiempo, su estudio, la terraza al amanecer, las que evitaba, la sala de estar formal, el comedor grande. Notó que tenía una colección extensa de música clásica árabe, pero nunca la reproducía. Que sus trajes eran impecables, pero todos en tonos oscuros y conservadores, sin ningún toque de personalidad. Que en su estudio había un cajón que siempre dejaba desbloqueado, como si lo que contenía necesitara estar accesible en todo momento. Era en este cajón, aunque sabía que no debería, donde Layla encontró el archivo de Amira. Fue su 4ª noche allí. Rashid había llamado para decir que no regresaría hasta muy tarde, y Layla se encontró deambulando por el penthouse, tratando de obtener una lectura sobre el hombre que era el hermano de Amira. ¿Era alguien en quien se podía confiar? ¿Alguien que realmente había estado buscando a su hermana? ¿O alguien que se había aliviado secretamente de que el problema se resolviera solo? El estudio la llamaba. Era donde Rashid pasaba cada minuto de su tiempo en casa que no estaba durmiendo o comiendo. Tenía que haber pistas allí sobre quién era realmente. Entró, encendiendo solo una pequeña lámpara de escritorio. La habitación olía a cuero y al débil aroma de su colonia cara. Su mirada cayó en el cajón desbloqueado. Solo un vistazo, solo para estar segura. Lo abrió y su aliento se detuvo. Fotografías, docenas de ellas, todas de una niña hermosa con ojos color ámbar como los de Rashid y una sonrisa que iluminaba su rostro entero. Amira, la misma Amira que Layla había salvado, aunque más joven, antes de que el miedo y el trauma hubieran dejado sus marcas. Debajo de las fotos había informes, año tras año de investigaciones. Bangkok, Manila, Bogotá. Su corazón se detuvo al ver la última. Rashid había estado cerca, tan cerca.
Investigadores habían rastreado rumores de una niña de Medio Oriente en Minchosin, Bogotá, aproximadamente en la época correcta. Pero las pistas se habían enfriado justo antes de que Laila sacara a Amira de Colombia. Hojeó los informes con manos temblorosas. La escritura de Rashid llenaba los márgenes. Notas para él mismo, recordatorios para hacer un seguimiento, reflexiones nocturnas cuando la desesperación se apoderaba de él. ¿Dónde estás, pequeña? No me rendiré. Por favor, déjame encontrarte solo una vez más. Lágrimas nublaban su visión. Este no era un hombre que se había aliviado de que su hermana se fuera. Este era un hombre consumido por la pérdida, que había gastado 15 años y probablemente millones de dólares buscándola. Un hombre que claramente se culpaba a sí mismo por su desaparición. ¿Qué estás haciendo? Laila se congeló. Se giró lentamente para encontrar a Rashid de pie en la puerta. Aún con su traje de trabajo, su expresión una mezcla de sorpresa y algo más oscuro. Lo siento, no debería haber... Las palabras murieron en su garganta mientras él entraba en la habitación, sus ojos moviéndose del archivo abierto a su rostro. Esos son privados, dijo, y su voz era peligrosamente tranquila. Lo sé, lo siento, solo... Laila tragó saliva, tomando una decisión en una fracción de segundo. Necesitaba saber qué tipo de hombre eres antes de decirte lo que sé. Rashid se detuvo. ¿Qué quieres decir? Laila colocó las fotografías cuidadosamente de vuelta en el archivo, sus manos temblando. Tu hermana, Amira. Sé dónde está. El mundo se detuvo. Rashid se quedó completamente inmóvil, tan quieto que Laila no estaba segura de que estuviera respirando. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. ¿Qué acabas de decir? Tu hermana está viva, está a salvo, y he sabido dónde está durante 15 años. Las palabras salieron en un torrente ahora, no podía detenerlas. Porque yo fui quien la salvó, yo fui quien la escondió. Yo fui quien la mantuvo a salvo cuando los hombres que la secuestraron intentaron recuperarla. Rashid se tambaleó, alcanzando el borde del escritorio para apoyarse. Su rostro había palidecido bajo su tono oliváceo. Eso no puede ser. ¿Cómo? ¿Por qué? No podía formar una oración completa. Siéntate, dijo Laila gentilmente guiándolo a una silla. Te lo diré todo, pero necesitas sentarte antes de que te desmayes. Rashid se dejó caer en la silla, sus ojos nunca dejando el rostro de Laila, buscando señales de engaño, esperando que este fuera algún tipo de broma cruel. Pero todo lo que vio fue verdad, verdad y miedo, y algo que parecía esperanza. Habla, ordenó, y aunque su voz era áspera, no era amenazante. Dímelo todo, y no te atrevas a mentirme. Así que Laila habló. Le contó sobre tener 15 años en Bogotá, trabajar para una familia, ver a los hombres que llevaban a una niña asustada a la casa de al lado, sobre semanas de planificación, de observación, de finalmente ayudar a Amira a escapar, sobre años de esconderse, juntas, de Laila criando esencialmente a la niña traumatizada, protegiéndola, amándola, sobre la huida eventual a Dubái, dejando a Amira en un lugar seguro en Colombia con una mujer de confianza. Ella no sabía si podía confiar en que su familia la quisiera de vuelta, explicó Laila. Los secuestradores le dijeron que su familia la había vendido, que nunca la buscarían. Tenía 12 años Rashid. Estaba aterrorizada y traumatizada. Les creyó. Nunca haríamos eso, dijo. Rashid, su voz quebrándose. Nunca. La amábamos. Dios, la amábamos tanto. Mi padre murió aún buscándola. Mi madre se detuvo, pasándose una mano por el rostro. ¿Por qué no nos contactaste? Cuando viste que estábamos buscando.
Cuando viste los informes, porque tenía que estar segura de que era seguro, dijo Layla. Tenía que saber que no eras parte del mundo que la tomó, que realmente la querías de vuelta. He pasado 15 años buscándola, dijo Rashid, y había lágrimas en sus ojos ahora, cada día, cada maldito día pensando en ella, preguntándome si estaba sufriendo, si estaba viva, si me odiaba por no protegerla. Ella no te odia, dijo Layla suavemente. Tiene miedo. Sí, pero no te odia. Rashid levantó la vista. ¿Hablas con ella regularmente? Sí, de hecho, hablé con ella justo antes de tomar este trabajo. No sabía que eras tú. No sabía que eras su hermano hasta que le dije tu nombre. Ella quiere volver a casa, Rashid, pero tiene miedo. Necesita saber que es seguro. Es seguro, dijo Rashid ferozmente, poniéndose de pie abruptamente. Es completamente seguro. Haré lo que sea necesario. Guardaespaldas, nueva identidad, lo que sea. Solo su voz se quebró. Por favor, necesito verla. Necesito saber que está bien. Layla asintió sacando su teléfono. Déjame llamarla. Déjame decirle que estás aquí, que sabes. Y luego, pueden hablar ustedes mismos. Las manos de Rashid temblaban mientras esperaba. 15 años. 15 años de búsqueda, de esperanza, de desesperación. Y ahora, en su propia casa, una extraña sostenía la clave de todo. No, se corrigió, no una extraña. La mujer que había salvado a su hermana cuando él había fallado. La mujer que había protegido a Amira cuando él no pudo. La mujer a quien le debía una deuda que nunca podría pagar. El teléfono sonó, una vez, 2 veces, y luego una voz que Rashid no había escuchado en 15 años, más profunda ahora pero inconfundiblemente suya. Layla, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Rashid ahogó un sollozo. Layla extendió el teléfono hacia él, sus propios ojos brillando con lágrimas. Hay alguien aquí que necesita hablar contigo, tesoro. Rashid tomó el teléfono con manos temblorosas, lo llevó a su oído y dijo la única palabra que había querido decir durante 15 años. ¿Amira? El silencio del otro lado fue absoluto. Y luego, apenas un susurro. ¿Rashid? ¿Eres realmente tú? Soy yo, pequeña, soy yo. Y entonces ambos estaban llorando, años de dolor y pérdida derramándose en ese único momento de conexión. Layla retrocedió silenciosamente, dejándolos tener este momento, este milagro que había esperado tanto tiempo para presenciar. Mientras salía del estudio, escuchó a Rashid susurrando promesas a través de las lágrimas que la traería a casa, que la mantendría a salvo, que nunca, nunca la dejaría ir de nuevo. Y Layla supo que sin importar lo que viniera después, había hecho lo correcto. El viaje apenas comenzaba. La reunión se organizó para el viernes siguiente, 5 días que se sintieron como 5 años para Rashid, quien oscilaba entre euforia absoluta y terror paralizante. ¿Y si Amira había cambiado tanto que ya no la reconocía? ¿Y si ella realmente lo culpaba? ¿Y si esta segunda oportunidad de alguna manera se le escapaba también? Pasó esos días en un estado de energía frenética. Organizó para que investigadores privados rastrearan a todos los hombres involucrados en la red de secuestro original. La mayoría estaban muertos o en prisión, pero los pocos que quedaban recibirían visitas de personas que asegurarían que nunca más pudieran dañar a nadie. Hizo arreglos con funcionarios gubernamentales de alto nivel para asegurar el paso seguro de Amira de vuelta a los Emiratos. Contrató a los mejores guardaespaldas, configuró protocolos de seguridad, preparó una habitación completa en su penthouse para ella y habló con Layla. Después de aquella primera noche emocional, se habían sentado durante horas
mientras ella llenaba los vacíos de 15 años. Le contó sobre Amira, cómo había sido al principio, tan traumatizada que apenas hablaba, cómo lentamente se había abierto bajo el cuidado paciente de Layla. Sobre la niña brillante que amaba los libros, que aprendió español con una velocidad que asombraba a todos, que tenía el mismo sentido del humor seco que Rashid recordaba. Sobre la joven mujer en la que se había convertido, estudiosa, amable, aún temerosa, pero trabajando a través de ello con terapia que Layla había hecho posible con dinero que apenas tenía. «La criaste», dijo Rashid en un momento, mirando a Layla con asombro. «Tenías solo 15 años tú misma, pero la criaste». «Alguien tenía que hacerlo», dijo Layla simplemente, y cuando la vi, no podía alejarme. Algo en sus ojos me recordó a mí misma a esa edad, asustada, sola, necesitando desesperadamente que alguien me viera. «Cuéntame sobre ti», dijo Rashid, dándose cuenta de que sabía tan poco. «Tu propia historia». Layla dudó, pero algo en la forma en que la miraba, con genuina curiosidad sin juicio, la hizo continuar. Le contó sobre crecer en las calles de Bogotá después de que su madre muriera cuando ella tenía 8 años. Sobre ser pasada entre familiares que no la querían, finalmente huyendo para sobrevivir sola. Sobre las cosas que había tenido que hacer para sobrevivir, las decisiones que la atormentaban, pero que no se arrepentía porque la habían mantenido con vida. Cuando vi a Amira, vi una oportunidad de salvar a alguien de la manera en que nadie me salvó a mí, dijo en voz baja. Vi una oportunidad de ser la persona que deseaba haber tenido. Rashid extendió la mano a través de la mesa y cubrió la de ella con la suya. «Gracias», dijo, su voz ronca de emoción. «Gracias por ser esa persona, por salvarla cuando yo no pude». Layla asintió, sin confiar en su voz para responder. El calor de su mano sobre la suya se sentía como una promesa de algo que ninguno de ellos estaba listo para nombrar todavía. El viernes llegó envuelto en nervios. Rashid había organizado que Amira volara en su jet privado desde Bogotá con Fátima, la mujer que la había acogido. Llegarían al mediodía. Layla estaría allí, por supuesto. Amira había insistido, necesitaba a ambos, su familia de sangre y su familia elegida. Rashid se había puesto una candura blanca tradicional para la ocasión, algo que Tariq notó con una mirada elevada de ceja, ya que generalmente usaba trajes occidentales para todo menos las ocasiones más formales. Pero se sentía correcto. Esto era sobre familia, sobre tradición, sobre volver a casa. Esperó en el vestíbulo privado del aeropuerto, Layla a su lado. Ella había estado inusualmente callada toda la mañana y Rashid podía ver que estaba nerviosa. «¿Qué pasa?», preguntó gentilmente. «¿Y si me odia después de esto?», susurró Layla. «Ella volverá a su vida privilegiada, su familia real, todo lo que perdió. Y yo seré solo un recordatorio de los años terribles». «No digas eso», dijo Rashid ferozmente. «Eres la razón por la que tiene una vida que recuperar. Eres un héroe, Layla, su héroe. El mío también». Layla lo miró, buscando señales de insincerity, pero solo encontró honestidad cruda. Antes de que pudiera responder, Tariq llamó su atención. «Señor, el jet ha aterrizado». El corazón de Rashid dio un vuelco. Se puso de pie, suavizando nerviosamente su candura, revisando su kefiyeh en el reflejo de la ventana. 15 años. Esto era todo. Las puertas se abrieron. Una mujer mayor entró primero. «Fátima», asumió Rashid, mirando alrededor con ojos protect. Crema y una abaya simple pero hermosa. Pero sus ojos, esos ojos color ámbar que eran idénticos a los de Rashid, eran inconfundibles. Y cuando sus miradas se encontraron a través del vestíbulo, 15 años de separación se desvanecieron en un instante.
Rashid, susurró ella, y su voz se quebró. Él cruzó la distancia entre ellos en 3 grandes zancadas, y luego ella estaba en sus brazos, ambos llorando, aferrándose el uno al otro, como si temer que esto fuera solo otro sueño cruel. Rashid enterró su rostro en su cabello, inhalando su presencia, apenas capaz de creer que era real. «Estás aquí», sollozaba. «Estás realmente aquí. Pequeña, pensé que te había perdido para siempre». «Estoy aquí», lloraba Amira contra su pecho. «Estoy aquí, hermano. Estoy a salvo». Permanecieron así durante largos minutos, el mundo reduciéndose solo a este abrazo, esta reunión imposible. Finalmente, Amira se apartó lo suficiente para mirarlo, tocando su rostro con manos temblorosas como si necesitara confirmar que era sólido y real. «Te ves mayor», dijo con una risa llorosa, «y tienes líneas aquí». Tocó las arrugas alrededor de sus ojos. «Tú ya no eres mi niña pequeña», respondió Rashid, pasando suavemente el pulgar por su mejilla. «Eres una mujer hermosa, te pareces tanto a mamá». Al mencionar a su madre, los ojos de Amira se llenaron de lágrimas frescas. «¿Cómo está ella? ¿Papá? ¿Están...?» La expresión de Rashid se oscureció. «Mamá está bien, te extraña desesperadamente. Pero papá...» Tragó saliva con dificultad. «Papá falleció hace 5 años. Su corazón. Los doctores dijeron que era físico, pero yo sé la verdad. Murió de un corazón roto. Nunca dejó de buscarte». Amira sollozó, nueva culpa y dolor lavándose sobre ella. «Siento mucho no haber estado allí. Siento mucho haber creído sus mentiras. Debería haber...» «No», interrumpió Rashid firmemente, tomando su rostro entre sus manos. «No te atrevas a culparte. Eras una niña. Hiciste lo que necesitabas. Para sobrevivir. El único culpable soy yo. Yo debía protegerte ese día en el mercado. Fallé en mi deber más importante». «No fallaste», dijo una voz suave detrás de ellos. Ambos se giraron para encontrar a Layla, de pie a una distancia respetuosa, lágrimas corriendo por su rostro mientras presenciaba la reunión. Amira se soltó de los brazos de Rashid y corrió hacia ella, arrojándose a sus brazos con la misma intensidad emocional. «Layla», sollozó. «Mi Layla, mi ángel guardián, mi dulce». «Niña», murmuró Layla sosteniéndola fuerte, meciéndola suavemente. «Estás donde perteneces ahora. Finalmente, estás en casa». Rashid observaba a las 2 mujeres, su corazón expandiéndose con emociones complejas. Gratitud hacia Layla por salvar a su hermana, dolor por los años perdidos, asombro ante este milagro que apenas podía comprender, y algo más, algo que crecía cada vez que miraba a Layla, una admiración profunda que se estaba transformando en algo mucho más complicado. Después de 1901, que las emociones iniciales se asentaran, se trasladaron al penthouse. Fatima se retiró discretamente a la habitación de huéspedes que Rashid había preparado, dándoles espacio para reconectarse. Los 3 se sentaron en la terraza con vista al agua, el sol de la tarde pintando el cielo de oro y rosa. Durante horas hablaron. Amira llenó los vacíos de su experiencia, el terror del secuestro, los meses terribles antes de que Layla la salvara, los años de esconderse y sanar. Habló de las pesadillas que aún tenía, del miedo que llevaba, pero también de la esperanza que Layla le había dado, de aprender a vivir nuevamente, a soñar nuevamente, a creer que merecía felicidad. Rashid compartió su propia historia, la búsqueda incesante, la culpa que lo consumía, cómo la pérdida de Amira había endurecido su corazón, cómo se había enterrado en el trabajo porque era más fácil que sentir, cómo había construido muros tan altos que había olvidado cómo dejar entrar a las personas. Pero luego conocí a Layla,
dijo, sus ojos moviéndose hacia ella, y aunque no lo sabía en ese momento, ella me estaba trayendo de vuelta a ti. Me estaba dando la oportunidad de ser hermano nuevamente, de tener familia nuevamente. Layla se sonrojó bajo su mirada intensa. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. No, dijo Amira firmemente. Hiciste lo que solo alguien extraordinario habría hecho. Eras apenas una niña tú misma, Layla. Podrías haber mirado hacia otro lado. Podrías haberte salvado solo a ti misma. Pero no lo hiciste. Me salvaste, me protegiste, sacrificaste todo por mí. Nunca lo vi como sacrificio, dijo Layla en voz baja. Te vi como mi propósito. Mi razón para seguir adelante cuando las cosas se ponían difíciles. Rashid extendió la mano, cubriendo la de Layla con la suya. Entonces déjame ser claro sobre algo. Layla Martínez, me has dado el regalo más grande que cualquiera podría dar. Me devolviste a mi hermana. Me devolviste mi... en familia. No hay forma de que pueda pagarte eso, pero pasaré el resto de mi vida intentándolo. No me debes nada, protestó Layla. Te debo todo, corrigió Rashid, y quiero que sepas que eres familia ahora también, no solo para Amira, sino para mí, para nuestra familia. Siempre tendrás un lugar aquí, siempre tendrás un hogar, siempre tendrás protección. Layla parpadeó contra las lágrimas. Familia. Era lo que había querido toda su vida, lo que había buscado en cada rincón oscuro de su existencia solitaria. Y ahora, de la manera más inesperada, lo había encontrado. Gracias, susurró. Eso significa más de lo que puedes saber. Cuando la noche cayó sobre Dubái, envolviendo la ciudad en luces brillantes, los tres permanecieron en la terraza, compartiendo historias, risas entre lágrimas y silencio cómodo. Estaban construyendo algo nuevo, no solo recuperando lo que se había perdido, sino creando algo más fuerte de las piezas rotas de sus pasados. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y ajustes. Rashid insistió en que Amira se quedara en el penthouse, al menos hasta que decidiera qué quería hacer a continuación. Su habitación se transformó de un espacio de invitados impersonal a un santuario lleno de libros, arte y todos los pequeños toques que hacían sentir verdaderamente suyo. La reunión con su madre fue devastadora y hermosa a la vez. La yeque Mariam había venido al penthouse, frágil y temerosa, apenas atreviéndose a creer que su hija había regresado. Cuando vio a Amira, había colapsado en sollozos tan profundos que sacudían todo su cuerpo. Las dos se habían aferrado la una a la otra, llorando años de dolor y pérdida, susurrando perdones y promesas que ninguna realmente necesitaba, pero ambas necesitaban escuchar. «Mi bebé», había sollozado Mariam una y otra vez. «Mi dulce bebé, has vuelto a mí». Layla se había retirado durante esa reunión, sintiendo que era demasiado privada, demasiado sagrada para su presencia. Pero Amira la había buscado después, sosteniéndola fuerte. «Eres parte de esto», había insistido. «Eres la razón por la que esto es posible. No te apartes ahora». Así que Layla se había quedado, testigo silencioso de la curación de una familia. Y lentamente se encontró siendo absorbida en ese círculo de amor. Mariam la trataba con una ternura maternal que hacía que el corazón de Layla doliera con anhelo. Amira la incluía en todo, rehusándose a hacer cualquier plan que no la incluyera. Y Rashid era complicado. Había algo cambiando entre ellos, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Pasaban horas hablando en las noches después de que Amira se retiraba, compartiendo historias de sus vidas, descubriendo conexiones inesperadas. Él le contaba sobre sus sueños de juventud, antes de que el cinismo tomara control. Quería usar su riqueza para construir escuelas,
crear oportunidades, darle a otros las posibilidades que el privilegio le había dado a él. ¿Por qué dejaste de hacerlo?, había preguntado Layla una noche. Porque si no podía salvar a la persona que más importaba, ¿qué derecho tenía de pretender ayudar a extraños?, había respondido, mirando su copa de té. Parecía hipócrita, falso. O tal vez, había dicho Layla suavemente, significaba que entendías el dolor, la pérdida, el fracaso, y eso te hacía más capaz de ayudar, no menos. La forma en que la había mirado entonces, con asombro, con algo parecido a la admiración, había hecho que algo se encendiera en el pecho de Layla, algo peligroso y aterrador y maravilloso a la vez. Pero Layla se recordaba a sí misma constantemente que esto era temporario, que ella era una empleada, una amiga de la familia a lo sumo, que los hombres, como Rashid, no terminaban con mujeres como ella, mujeres con pasados complicados, educación limitada, sin pedigrí ni estatus. Era un cuento de hadas, y los cuentos de hadas no eran para gente como ella, excepto que Rashid parecía no haber recibido ese mensaje. Comenzó sutilmente. Se aseguraba de estar en casa para la cena la mayoría de las noches, algo que Tariq notó con creciente asombro. Buscaba excusas para trabajar desde casa, instalándose en la sala de estar donde podía ver a Layla mientras ella organizaba, cocinaba, cuidaba de los espacios que se habían convertido en su responsabilidad. Le traía café por la mañana de la manera exacta en que le gustaba, aunque nunca se lo había dicho. Se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba, anticipando sus necesidades antes de que pudiera expresarlas. Y la forma en que la miraba, Dios, la forma en que la miraba, como si ella fuera preciosa, como si ella importara, como si ella fuera algo más que una empleada o incluso una amiga. Fue Amira quien finalmente lo confrontó. «Estás enamorado de ella», dijo sin rodeos una tarde cuando estaban solos en su estudio. Rashid casi dejó caer su taza de café árabe. «¿Qué? No, yo... somos amigos, colegas. Rashid, te he visto mirarla, la forma en que tu cara completa cambia cuando entra en una habitación. Cómo encuentras razones para estar cerca de ella. Cómo hablas de ella con esta suavidad en tu voz que nunca había escuchado antes». Rashid cerró los ojos, rendido ante la verdad que había estado evitando. «No es apropiado. Ella trabaja para mí. Además, ella es... y yo soy... Nuestros mundos son demasiado diferentes. Ella me salvó de traficantes humanos cuando tenía 15 años y no tenía nada», dijo Amira severamente. «Ella me crió, me protegió, sacrificó su propia comodidad para mantenerme a salvo. Y tú, el poderoso jeque, no pudiste encontrarme en 15 años. ¿Quién exactamente está fuera de la liga de quién?» «Eso no es lo que quise decir». «Entonces, ¿qué quisiste decir? ¿Que ella no es lo suficientemente refinada? ¿No lo suficientemente educada? ¿No lo suficientemente de alta cuna?» Amira cruzó los brazos. «Porque si esos son tus criterios para el valor de una persona, entonces claramente no te enseñé nada sobre lo que realmente importa». «Tú no entiendes», dijo Rashid frustrado. «No se trata de su valor. Se trata de que ella merece a alguien mejor que yo. Alguien que no esté roto. Alguien que no haya pasado 15 años cerrado emocionalmente. Alguien que sepa cómo amar correctamente». Amira suavizó su tono. «Hermano, eres la persona más leal, más dedicada que conozco. Pasaste 15 años buscándome. Nunca te rendiste. Nunca dejaste de esperar. Si puedes amar así, tan ferozmente, entonces mereces encontrar a alguien que te ame de la misma manera. Y creo que ya la has encontrado. ¿Y si ella no siente lo mismo? Solo hay una manera de averiguarlo». Pero antes de que Rashid pudiera actuar ante esa sugerencia, algo sucedió
que forzó todo a surgir a la superficie. Uno de los hombres involucrados en el secuestro original de Amira, uno que los investigadores de Rashid habían pensado que estaba en prisión, había sido liberado y tenía un viejo rencor que resolver contra la niña que escapó y la mujer que la ayudó. Rashid recibió la llamada de su jefe de seguridad un martes por la tarde. «Señor, tenemos un problema. Miguel Cortés fue liberado hace 3 meses de una prisión colombiana. Y según nuestras fuentes, ha estado haciendo preguntas sobre una mujer llamada Laila Martínez». El mundo de Rashid se inclinó. ¿Dónde está ella ahora? En el mercado de especias. Fue a buscar ingredientes para la cena. Envía seguridad ahora y rastrea su teléfono. Rashid ya estaba corriendo hacia la puerta, su corazón latiendo con terror. No nuevamente. No iba a perder a otra persona que amaba, porque eso era lo que era. Se dio cuenta con claridad cristalina mientras corría hacia su auto. La amaba. Amaba su fuerza, su compasión, su fiereza silenciosa. Amaba cómo se había sacrificado por una extraña, cómo había construido una vida de nada, cómo hacía que sus espacios vacíos se sintieran como hogar. Y si algo le pasaba antes de que pudiera decírselo, nunca se perdonaría. Condujo como un maníaco por las calles de Dubái, su equipo de seguridad siguiéndolo de cerca. El mercado de especias estaba atestado, turistas y locales mezclándose en el laberinto de puestos estrechos. Rashid escaneó la multitud frenéticamente, buscando el cabello castaño de Laila, su forma familiar. Y entonces la vio. Estaba junto a un puesto de azafrán, seleccionando cuidadosamente entre los frascos de especias doradas. Detrás de ella, moviéndose a través de la multitud con intención clara, había un hombre con una cicatriz que corría por su mejilla izquierda. Su mano estaba en su chaqueta, alcanzando algo. ¡Laila!, gritó Rashid. Ella levantó la vista, sorprendida por el pánico en su voz. El hombre detrás de ella se giró bruscamente, sus ojos encontrándose con los de Rashid a través de la multitud. Reconocimiento parpadeó, luego cálculo. Rashid se movió. Atravesó la multitud con una velocidad que lo sorprendió incluso a él, alcanzando a Laila justo cuando el hombre sacaba un cuchillo. Se interpuso entre ellos, su cuerpo un escudo, mientras su equipo de seguridad convergía desde múltiples direcciones. El hombre maldijo en español, retrocediendo, pero ya estaba rodeado. Los guardias de seguridad de Rashid lo inmovilizaron rápidamente, desarmándolo y sujetándolo con eficiencia profesional. «¡Llamen a la policía!», ordenó Rashid sin apartar nunca su atención de Laila. «Quiero que este hombre sea procesado al máximo de la ley. Intento de asesinato, acoso, todo». Pero incluso mientras daba las órdenes, su enfoque estaba en Laila, quien estaba temblando en sus brazos, su rostro pálido de shock. «¿Estás herida?», preguntó urgentemente revisándola en busca de lesiones. «¿Te tocó?». «No, yo...». «Rashid, ¿qué está pasando?». «Miguel Cortés, uno de los hombres que secuestró a Amira, aparentemente te culpa por su arresto original. Apretó la mandíbula. Pero nunca va a acercarse a ti nuevamente, te lo prometo». Laila miró más allá de él al hombre siendo arrastrado y algo en su expresión se endureció. «Lo recuerdo. Era uno de los guardias en la casa donde tenían a Amira. El cruel. Bueno, ahora pasará el resto de su vida en prisión y esta vez me aseguraré de que se quede allí». Los oficiales de policía llegaron, tomando declaraciones, recopilando evidencia. A través de todo, Rashid mantuvo a Laila cerca, su brazo firmemente alrededor de sus hombros, como si soltarla significara perderla, y quizás lo haría. Cuando finalmente regresaron al penthouse horas después, Amira corrió hacia ellos, su rostro manchado de lágrimas. «Los guardias me dijeron lo que pasó. Laila,
¿Estás bien? Gracias a Dios. Estoy bien, aseguró Layla, aunque aún temblaba. Tu hermano me salvó. Por supuesto que lo hice, dijo Rashid, su voz más áspera de lo que pretendía. ¿Pensaste que dejaría que algo te pasara? Amira miró, entre ellos, viendo algo que hizo que una pequeña sonrisa tirara de sus labios, a pesar de las circunstancias. Creo que necesito darles privacidad. Les traeré té. Desapareció antes de que ninguno pudiera protestar, dejándolos solos en la sala de estar con el sol, poniéndose dramáticamente a través de las ventanas de piso a techo. Rashid guió a Layla al sofá, sentándose junto a ella, aún sin soltarle la mano. Cuando recibí esa llamada, comenzó su voz temblorosa. Cuando me dijeron que estabas en peligro, algo en mí rompió. La idea de perderte, de no llegar a tiempo, era insoportable. Rashid, no, déjame terminar, por favor. Respiró profundamente. Pasé 15 años cerrado, convenciéndome de que si no sentía nada, no podía ser herido nuevamente, que si mantenía a todos a distancia, estaba a salvo. Pero entonces apareciste en mi vida, esta mujer extraordinaria que me devolvió a mi hermana, que me mostró que el valor real no se mide en dinero o estatus, sino en acciones, en sacrificio, en amor, y me enamoré de ti. Layla ahogó un gasto, sus ojos ensanchándose. Me enamoré de tu fuerza, continuó Rashid, girándose para enfrentarla completamente. De tu compasión, de la manera en que conviertes espacios vacíos en hogares, de cómo amaste a mi hermana cuando nadie más lo hacía. Me enamoré de tu risa, de tu fiereza, de la manera en que me desafías a ser mejor. Y hoy, cuando pensé que podría perderte, me di cuenta de que no quiero pasar ni un día más sin decírtelo. Soy solo yo, susurró Layla. Sin educación refinada, sin familia importante, solo una mujer que ha hecho lo mejor que pudo con lo que tenía. Eres todo, corrigió Rashid ferozmente. Eres valiente y amable y real de maneras que la gente en mi mundo olvidó cómo ser hace mucho tiempo. Eres exactamente quien debería estar a mi lado. Si me dejas, si me das una oportunidad, pasaré cada día demostrándote cuán preciosa eres para mí. Lágrimas corrían por el rostro de Layla. Ahora, yo también me enamoré de ti. Intenté no hacerlo, me dije que era imposible, pero ¿cómo podría no hacerlo? La manera en que amas a Amira, la forma en que cambiaste de ese hombre frío en la fiesta al hombre que me trae café exactamente como me gusta. La forma en que me miras como si yo fuera algo precioso. Eres preciosa, dijo Rashid, alcanzando para enjugar sus lágrimas con sus pulgares. Eres lo más precioso que he encontrado. Entonces, ¿qué dices, Layla Martínez? ¿Me das una oportunidad de amarte de la manera que mereces? En lugar de responder con palabras, Layla se inclinó y presionó sus labios contra los de él. El beso fue suave al principio, tentativo, luego profundizándose con toda la emoción que ambos habían estado conteniendo. Era promesa y perdón, esperanza y curación, todo envuelto en un momento perfecto. Cuando finalmente se separaron, ambos sonreían. «Tomaré eso como un sí», murmuró Rashid contra su frente. «Definitivamente un sí», confirmó Layla, riendo a través de las lágrimas felices. Desde la cocina escucharon el sonido distintivo de Amira aplaudiendo y vitoreando. Ambos rieron, dándose cuenta de que había estado escuchando todo el tiempo. «¡Era hora!», gritó. Estaba empezando a pensar que tendría que encerrarlos en un armario juntos. 6 meses después, la familia Al-Mansur organizó una celebración que Dubái no olvidaría pronto. Oficialmente, era para presentar a Amira de nuevo a la sociedad, su regreso milagroso del cautiverio. Extraoficialmente, era una doble celebración.
el compromiso de Rashid con Laila. El salón de eventos estaba transformado en un jardín de cuento de hadas árabe. Miles de rosas en tonos crema y dorado, velas flotando en piscinas reflectantes, tejidos de seda drapeados desde el techo, creando un dosel de estrellas. Diplomáticos, líderes empresariales y realeza de todo el Medio Oriente se mezclaban, todos curiosos por conocer a la misteriosa mujer que había capturado el corazón del soltero más esquivo de Dubái. Rashid estaba impresionante en su candura blanca formal, con detalles dorados, su kefiyé sujeto con el lagal familiar. Pero sus ojos solo buscaban una persona, Laila. Cuando ella entró en su brazo, el salón completo pareció contener la respiración. Vestía una abaya de seda color champán con intrincado bordado en hilo de oro y plata, diseñado por uno de los mejores diseñadores de Dubái. Su cabello estaba elegantemente peinado, su maquillaje sutil, pero perfecto. Pero lo que realmente la hacía brillar era la felicidad radiante en sus ojos, la confianza en su postura. «¿Estás mirando fijamente?», murmuró ella con una sonrisa. «No puedo evitarlo», respondió Rashid. «Eres la mujer más hermosa en la habitación». «Mentiroso. Mira a Amira. Ella está absolutamente radiante». Rashid siguió su mirada hasta donde su hermana estaba conversando animadamente con un grupo de primos. Amira había florecido en los últimos meses, su terapia ayudándola a procesar el trauma, el amor de su familia, restaurándola de maneras que el tiempo solo nunca podría. Estaba persiguiendo un título en historia del arte, haciendo trabajo voluntario con sobrevivientes de tráfico, encontrando propósito en convertir su dolor en ayuda para otros. «Está feliz», dijo Rashid con asombro. «Realmente feliz». «Lo está», concordó Laila. «Finalmente tiene la vida que se suponía que tendría todo el tiempo. Gracias a ti». Laila sacudió su cabeza. «Gracias a todos. Nosotros. A ti por nunca renunciar a buscarla, a ella por ser lo suficientemente fuerte como para sobrevivir, a tu madre por amarla incondicionalmente. Somos una familia, Rashid. Sanamos juntos». Rashid levantó su mano, besando sus nudillos. El anillo de compromiso en su dedo capturaba la luz, un zafiro rosa rodeado de diamantes, elegido porque le recordaba su fuerza y calidez. «Familia», repitió. «Me gusta cómo suena eso». La velada continuó con discursos y brindis. La madre de Rashid habló conmovedoramente sobre milagros y segundas oportunidades, su voz quebrándose con emoción mientras miraba a sus dos hijos. Amira compartió su gratitud con Laila, sin avergonzarse de las lágrimas, mientras describía a la joven que había arriesgado todo para salvarla. Y luego fue el turno de Rashid de hablar. «La mayoría de ustedes conocen mi historia», comenzó, su voz amplificada para alcanzar cada rincón del salón. «Conocen los 15 años que pasé buscando a mi hermana, los recursos que dediqué, la desesperación que sentí. Lo que no sabían hasta hace poco es que durante todo ese tiempo ella estaba a salvo, protegida por una joven extraordinaria que no tenía razón para arriesgar todo, pero que lo hizo de todos modos». Guió a Laila al frente, manteniéndola cerca mientras continuaba. «Laila Martínez me enseñó que el verdadero valor no se mide en cuentas bancarias o pedigrís familiares. Se mide en elecciones. La elección de actuar cuando otros miran hacia otro lado, de sacrificarse cuando sería más fácil servirse a uno mismo, de amar cuando has sido lastimado demasiadas veces para confiar nuevamente. Me devolvió a mi hermana, sí, pero más que eso, me devolvió a mí mismo. Me recordó por qué la riqueza importa, no para acumular, sino para servir. No para construir muros, sino para construir puentes. Giró para enfrentarla completamente,
tomando ambas de sus manos. Laila, desde el momento en que entraste en mi vida, comenzaste a transformarlo. Convertiste mi apartamento vacío en un hogar. Convertiste mi existencia solitaria en familia. Convertiste mi corazón cerrado en algo capaz de amor nuevamente. Prometo pasarle el resto de mi vida honrando ese regalo. Prometo ser el hombre que mereces. Amable, generoso, presente. Prometo construir contigo el tipo de vida que importe, que sirva, que haga del mundo un lugar mejor. No había un ojo seco en la casa. Incluso los hombres de negocios duros limpiaban discretamente sus ojos. Amira sollozaba abiertamente, sostenida por su madre, ambas sonriendo a través de las lágrimas. «Te amo», terminó Rashid simplemente. «Hoy, mañana y todos los días después». Laila no podía hablar alrededor del nudo en su garganta, así que simplemente lo besó, derramando todo su amor en ese único gesto. El salón explotó en aplausos y vítores. Cuando finalmente se separaron, Rashid susurró contra su oído: «¿Lista para nuestra próxima aventura?» «Contigo», susurró de vuelta. «Estoy lista para cualquier cosa». Un año después, Rashid y Laila estaban frente al elegante edificio que pronto llevaría una placa: Centro Amira para sobrevivientes de tráfico humano. Era el primero de muchos. Planificaron una red de recursos dedicada a rescatar, rehabilitar y reintegrar a las víctimas. Tendrían albergues, terapia, capacitación laboral, servicios legales, todo lo que Amira había necesitado, pero que a menudo había sido demasiado difícil de encontrar. El proyecto había sido idea de Laila, pero Rashid había usado sus recursos para hacerlo realidad de maneras que superaban los sueños más salvajes de ella. Y Amira sería su directora, convirtiendo su dolor en propósito, su trauma en triunfo. ¿Nerviosa?, preguntó Rashid, apretando la mano de Laila. «Emocionada», corrigió ella. «Esto va a cambiar vidas, Rashid. Realmente cambiar vidas». «Ya ha cambiado la mía», dijo. «Todo, desde el momento en que entraste en ella». Laila se apoyó en él, mirando el edificio que representaba tanto: curación, esperanza, segundas oportunidades. Su viaje había comenzado con el tipo de encuentro más improbable: un jeque arrogante humillando a una conserje hambrienta por comer sobras. Y ahora, aquí estaban, socios en la vida y en el propósito, construyendo algo hermoso de las piezas rotas de sus pasados. «¿Sabes qué es irónico?», dijo Laila repentinamente. «¿Qué?». «Aquella noche, cuando me dijiste que no necesitaba comer sobras, tenías razón, pero no de la manera que pensabas». Rashid frunció el ceño confundido. «¿Qué quieres decir? No necesitaba conformarme con sobras porque merecía un banquete, merecía amor, familia, propósito, todo. Solo necesitaba creerlo. Y tú», tocó su rostro tiernamente, «me ayudaste a creerlo». Rashid besó su palma. «Nunca sobras, mi amor. Siempre el plato principal. Siempre lo más importante». Amira salió del edificio, agitando excitadamente. «¡Vengan! El equipo está listo para la foto. Y los medios están esperando». Mientras caminaban juntos hacia el edificio, Rashid, Laila y Amira, vinculados por el destino y el amor, Rashid pensó en el camino que los había traído aquí. Las probabilidades contra ellos, los años de dolor, los momentos de desesperación. Pero también pensó en la alquimia extraña de la vida. Cómo las peores noches a veces conducen a los mejores amaneceres. Cómo los extraños se convierten en familia. Cómo el amor encuentra maneras de florecer incluso en el suelo más duro. Había comenzado con sobras en una fiesta, terminó con un banquete de amor, propósito y pertenencia que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Y mientras los flashes de las cámaras capturaban este momento,
Tres personas que habían encontrado su camino el uno al otro contra toda probabilidad. Rashid supo con certeza absoluta que cada momento de dolor, cada año de búsqueda, cada lágrima derramada había valido la pena para este momento. Porque algunas historias no son solo sobre encontrar lo que perdiste, son sobre descubrir que lo que encontraste era exactamente lo que necesitabas todo el tiempo. Y esta era una de ellas. Fin.